Hoy martes 9 de junio continuamos estudiando este maravilloso libro donde vamos a profundizar hoy otra profecía. Vamos a identificar el cuerno pequeño que está registrado en el libro de Daniel. Empecemos con una oración. Gracias, Padre, por el maravilloso contenido que estudiaremos hoy. Permite que nuestra mente esté abierta a poder comprender, a poder aceptar, Señor, lo que la evidencia bíblica nos dice. Que podamos aceptar tu palabra y el mensaje que tenemos en este día. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Durante siglos, los reformadores protestantes han identificado el poder del cuerno pequeño que está detallado en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 como la iglesia romana. Muchos se preguntarán, ¿por qué? Vamos a leer dos partes de la Biblia encontradas en Daniel para poder confirmar ello y empezar a entender las características. ¿Está bien? Y así tengamos la seguridad de que este cuerno pequeño es identificado como la iglesia romana. Daniel capítulo 7, versículo desde el 1 hasta el 25. La palabra de Dios nos dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, en el capítulo 8, versículo desde el 1 al 13, encontraremos lo siguiente. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que yajó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Pensemos en algo. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlos? Pues bien, a continuación vamos a citar 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno del capítulo 8.
Primero, se describe a ambos como un cuerno. Segundo, ambos son poderes perseguidores. Tercero, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Cuarto, ambos atacan al pueblo de Dios. Quinto, el tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Sexto, ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Y séptimo, ambos serán destruidos en forma sobrenatural. La historia identifica al primer reino como Babilonia, el segundo como Medo-Persia, el tercero Grecia, y la historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales viene Roma. Si nosotros prestamos atención a la estatua del capítulo 2 de Daniel, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el tiempo del fin. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia, ¿verdad? Ahora, ¿qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Solamente un poder encaja con la historia y la profecía: el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y el papado eliminó a 3 de ellas. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército durante la Contrarreforma. Esto fue cuando los protestantes fueron masacrados. El papado procuró también cambiar los tiempos y la ley al eliminar el segundo mandamiento que está en la Biblia y cambiar el día de reposo, que es el día sábado, al día domingo. En Daniel, el capítulo 2, el 7 y el 8, después de Grecia, surge un poder que existe hasta el fin. ¿Qué otro poder podría ser aparte de Roma, ahora en su etapa papal? Por más políticamente incorrecta que sea, porque esta es una enseñanza vital del mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis y por lo tanto, un componente vital de la verdad presente. Querido amigo, hay mucho que hablar al respecto, ¿sí? Intentamos ser breves en estos estudios para que puedas comprender conceptos bastante básicos y en el caso de esta semana, profecías que son muy extensas en unos pocos párrafos. Te invito a profundizar el estudio de la palabra de Dios. Y repito, si tienes preguntas, por favor escríbeme en los comentarios para poder proveer del material necesario y poder profundizar este estudio que realmente es cierto. Para finalizar, leeremos en los escritos de la escritora cristiana Elena G. de White algunos de los párrafos. Primero, en el libro El conflicto de los siglos, la página 434, encontraremos estos 2 párrafos. El agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13 de Apocalipsis se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo Imperio Romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, se refiere sin duda al papado. En el mismo libro, en la página 558 del Conflicto de los Siglos, encontraremos estos dos párrafos. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Y para culminar, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 202, encontraremos esto. Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así también hoy, el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. Querido oyente, te invito con mayor razón a poder profundizar la palabra, a ir tras la profecía, a entenderla, a pedir al Señor sabiduría, porque los tiempos en los que vivimos son tiempos difíciles, son tiempos de mucho peligro, tiempos de mucha apostasía, tiempo donde se están profesando mensajes cambiados, mensajes que no están yendo conforme a la palabra de Dios, llenos de fábulas, llenos de historias, llenos de sueños que no tienen su fundamento en lo que la palabra de Dios nos está hablando. Te invito, anda la palabra de Dios. ¿Quieres profundizar el estudio de la palabra? Ora. Estoy seguro completamente que nuestro Dios te dará todas las respuestas que con corazón humilde estás buscando. Que Dios te bendiga en el estudio de su palabra.